Durante los últimos años, el mercado bursátil ha vivido una subida espectacular. Para mucha gente, parece que las acciones no paran de subir y que el dinero fluye sin límites. Pero si miramos con más atención, esa subida no ha sido tan amplia ni tan diversa como parece. En realidad, gran parte del crecimiento del mercado se sostiene sobre un grupo muy reducido de empresas, especialmente vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial. En concreto, son apenas unas pocas compañías las que han empujado al mercado entero hacia arriba. Sus ganancias han crecido, sus expectativas se han disparado, y los inversores han volcado enormes cantidades de dinero en ellas. Esto ha hecho que sus precios suban cada vez más rápido y que su peso dentro del mercado sea cada vez mayor. A simple vista, esto puede parecer una señal de fortaleza, pero cuanto más suben, más evidente se vuelve un problema que casi nadie quiere mirar de frente. Y es importante aclarar algo desde el principio. Que las acciones suban no es, por sí solo, algo malo. Los mercados pueden subir durante años sin que eso implique una crisis inmediata. El verdadero problema no es el crecimiento, sino cómo se está produciendo ese crecimiento. El riesgo aparece cuando todo depende de un punto extremadamente frágil, un cuello de botella que, si falla, puede afectar a todo el sistema. Hoy, esas pocas empresas tecnológicas representan una parte enorme del mercado en su conjunto. De hecho, juntas concentran una proporción tan grande que cualquier problema serio en ellas podría arrastrar al resto del mercado como si fuera un castillo de naipes. No estamos hablando de una caída aislada, sino de un efecto dominó que podría sentirse en prácticamente todas las carteras de inversión. Para entender por qué este riesgo es tan grande, hay que detenerse en una de esas empresas, en particular, una que se ha convertido en el símbolo del boom de la inteligencia artificial. Es la compañía que fabrica, o mejor dicho, diseña, los chips más avanzados del mundo, los que hacen posible el entrenamiento y funcionamiento de los sistemas de IA más potentes que existen hoy. Su crecimiento ha sido tan explosivo que se ha transformado en una de las empresas más valiosas del planeta. Su peso dentro de los principales índices bursátiles es enorme, y eso significa que millones de personas, incluso sin saberlo, dependen de su desempeño. Fondos de inversión, planes de ahorro a largo plazo, cuentas de retiro anticipado y carteras diversificadas están, en parte, apostando a que esta empresa siga creciendo sin interrupciones. El mercado le asigna una valoración muy elevada, lo que refleja una expectativa clara. No solo debe seguir creciendo, sino hacerlo a un ritmo muy rápido durante muchos años. Los inversores no están pagando por lo que la empresa es hoy, sino por lo que creen que será en el futuro. Y ese futuro depende de una demanda constante y creciente de sus productos, especialmente de los chips que alimentan la revolución de la inteligencia artificial. La narrativa más común es sencilla. Esta empresa fabrica los chips que mueven la IA. Es una frase que se repite en medios, redes y conversaciones financieras. Pero esa idea, aunque popular, es engañosa, porque en realidad esta empresa no fabrica los chips. Su verdadero negocio no es la producción física, sino el diseño. Lo que hace es crear la arquitectura, los planos, la estructura interna de los chips. Diseña cómo procesan la información, cómo manejan la memoria, cómo consumen energía y cómo se integran con el software. Su valor está en el conocimiento, en la propiedad intelectual, en décadas de innovación acumulada. Pero una vez que el diseño está listo, alguien más tiene que fabricar físicamente esos chips. Y aquí es donde empieza a aparecer el verdadero problema. Porque cuando se trata de fabricar los chips más avanzados del mundo, no hay muchas opciones. De hecho, prácticamente todo el ecosistema tecnológico global depende de una sola empresa para convertir esos diseños en realidad. Y esa empresa no está en Estados Unidos ni en Europa, está en una pequeña isla frente a la costa de China. Aquí es donde el panorama empieza a volverse realmente delicado, porque cuando se analiza con calma cómo funciona esta industria, queda claro que todo el boom de la inteligencia artificial depende de un único punto crítico. No de 7 empresas, no de decenas de proveedores, sino de una sola pieza central que sostiene absolutamente todo el sistema. La mayoría de la gente cree que las grandes empresas tecnológicas fabrican sus propios chips. Es una idea lógica, pero no es correcta. Las compañías más importantes del mundo diseñan sus chips, pero no los producen físicamente. La fabricación real está concentrada casi por completo en una sola empresa, TSMC.
TSMC. Esta empresa es la responsable de fabricar los chips más avanzados del planeta. Los procesadores que hacen funcionar la inteligencia artificial, los teléfonos más potentes, los centros de datos y los superordenadores pasan, casi sin excepción, por sus fábricas. No importa si el diseño viene de Nvidia, de Apple o de otras gigantes tecnológicas. Si el chip es de última generación, lo más probable es que haya sido fabricado por TSMC. Y esto, por sí solo, ya es un riesgo enorme. Concentrar una parte tan crítica de la economía global en una sola empresa es peligroso en cualquier contexto. Pero el problema se agrava aún más cuando se tiene en cuenta dónde está ubicada esa empresa. TSMC opera principalmente en Taiwán, una isla pequeña, estratégica y políticamente extremadamente sensible. Desde hace décadas, China considera a Taiwán como parte de su territorio. Y aunque durante años la tensión se mantuvo contenida, en los últimos tiempos el conflicto se ha vuelto cada vez más explícito. Ejercicios militares, maniobras navales, pruebas de desembarco, discursos políticos cada vez más duros. Todo apunta a que el riesgo geopolítico ya no es algo abstracto ni lejano. Incluso servicios de inteligencia occidentales han advertido que China estaría preparándose para un escenario de conflicto en los próximos años. No significa que vaya a ocurrir mañana, pero sí que el riesgo existe y está sobre la mesa. Ahora bien, alguien podría pensar, está bien, si pasa algo en Taiwán, estas empresas simplemente moverán la producción a otro país. Y en teoría, eso suena razonable. En la práctica es casi imposible. Los chips más avanzados del mundo, los de 3 y 4 nanómetros, solo pueden ser fabricados por dos empresas en todo el planeta: TSMC y Samsung. No hay una tercera opción lista para reemplazarlas. No existe una fábrica secreta esperando entrar en acción. No hay un plan B inmediato. Y aún dentro de esas dos opciones, la diferencia es enorme. TSMC lleva décadas perfeccionando sus procesos, logrando niveles de precisión y eficiencia que nadie más ha podido igualar. Samsung, aunque es una potencia tecnológica, ha tenido problemas serios de calidad en generaciones recientes de chips. Cuando se producen componentes extremadamente caros y complejos, un pequeño porcentaje de fallos puede significar pérdidas gigantescas. Esto ya ocurrió antes. En el pasado, algunas empresas intentaron producir chips avanzados fuera de TSMC y terminaron regresando rápidamente, porque los niveles de error eran demasiado altos. En este negocio, no basta con tener la tecnología. Hace falta experiencia, ecosistemas completos de proveedores, software especializado y una cultura industrial que se construye durante décadas. Para empeorar las cosas, incluso la maquinaria necesaria para fabricar estos chips es extremadamente escasa. Las máquinas que permiten producir transistores tan pequeños solo las fabrica una empresa en el mundo, ASML, con sede en Países Bajos. Cada una cuesta cientos de millones de dólares y hay muy pocas disponibles. Tener dinero no garantiza poder comprarlas y tener la máquina tampoco garantiza saber usarla correctamente. Todo esto significa que si algo interrumpe la producción de TSMC en Taiwán, no hay forma rápida de reemplazar esa capacidad. No en meses, ni siquiera en años. El impacto sería inmediato y profundo. Se frenarían nuevos lanzamientos de chips, se retrasarían proyectos de inteligencia artificial y las empresas que hoy parecen imparables se encontrarían sin el recurso clave que sostiene su crecimiento. Y aquí es donde el riesgo deja de ser solo tecnológico y se vuelve financiero. Porque si estas empresas dejan de crecer al ritmo esperado, las valoraciones actuales dejan de tener sentido. Y cuando eso ocurre, el ajuste no es suave, es brusco. En otras palabras, el mercado no solo está apostando a que la inteligencia artificial seguirá creciendo, está apostando a que nada grave ocurra en Taiwán durante muchos años. Y esa es una suposición extremadamente frágil para sostener una parte tan grande de la economía global. Llegados a este punto, la pregunta ya no es si este riesgo existe, sino qué pasaría realmente si se materializa. Porque cuando un sistema depende de un único punto crítico, no hace falta que todo colapse para que el impacto sea enorme. Basta con una interrupción parcial, un bloqueo logístico, sanciones
o incluso una escalada de tensión que obligue a detener la producción por precaución. Si la fabricación de chips avanzados se frena, el primer efecto no sería un colapso inmediato del mercado, sino algo más silencioso y peligroso: retrasos. Retrasos en nuevos modelos de chips, retrasos en centros de datos, retrasos en proyectos de inteligencia artificial que hoy se descuentan como si fueran inevitables. Las empresas seguirían operando, pero el crecimiento que los inversores esperan simplemente no llegaría en el tiempo prometido. Y cuando eso ocurre, las valoraciones empiezan a ser un problema, porque gran parte del entusiasmo actual se basa en expectativas futuras, no en resultados presentes. Si esas expectativas se retrasan 1, 2 o 3 años, el castillo de cartas empieza a tambalearse, no porque la tecnología deje de ser útil, sino porque el mercado había asumido un escenario demasiado perfecto. Además, el efecto no se quedaría solo en las empresas que diseñan chips. El impacto se extendería como una onda expansiva. Las grandes plataformas tecnológicas dependen de estos procesadores para entrenar modelos, ofrecer servicios en la nube, automatizar procesos y lanzar nuevos productos. Un cuello de botella en los chips afecta a todo el ecosistema digital. Empresas de comercio electrónico, redes sociales, servicios financieros, logística y hasta sectores industriales tradicionales ya están integrando inteligencia artificial en sus operaciones. Si el suministro se ve afectado, muchas de esas mejoras simplemente se posponen, y eso tiene un efecto directo en productividad, ingresos y márgenes. Desde el punto de vista del mercado, este tipo de riesgo es especialmente peligroso porque no aparece en los balances, no está en los informes trimestrales ni en las proyecciones oficiales. Es un riesgo geopolítico y estructural que suele ignorarse hasta que deja de ser teórico. Por eso, cuando se analiza con frialdad, no se trata de ser pesimista, ni de anunciar un desastre inminente. Se trata de reconocer que el crecimiento actual de la inteligencia artificial está apoyado sobre una base extremadamente concentrada y vulnerable. Una base que, si se debilita, obliga a replantear muchas de las narrativas más optimistas que hoy dominan el mercado. Esto no significa que la inteligencia artificial vaya a desaparecer, ni que estas empresas dejen de ser relevantes. Significa que el camino puede no ser tan lineal ni tan rápido como muchos esperan. Y en los mercados financieros, cuando las expectativas son demasiado altas, cualquier desviación suele pagarse caro. La historia está llena de ejemplos donde una tecnología revolucionaria terminó siendo real y transformadora, pero aún así produjo enormes pérdidas a quienes entraron cuando todo parecía perfecto. La innovación puede ser correcta y el precio, aún así, estar equivocado. Por eso, más que dejarse llevar por la euforia, vale la pena hacerse una pregunta incómoda. ¿Cuánto de este crecimiento depende de que nada salga mal en un punto del mundo que está lejos, pero que sostiene gran parte del sistema? Porque cuando se entiende esa dependencia, la narrativa cambia por completo. Al final, no se trata de predecir el futuro con certeza, sino de entender los riesgos que el mercado está ignorando. Y hoy, uno de los más grandes no está en los gráficos de precios, ni en los resultados trimestrales, sino en una pequeña isla cuya estabilidad sostiene buena parte de la economía tecnológica global. Pensar en esto no es ser alarmista, es ser consciente. Y en un entorno donde todo parece subir sin fricción, la conciencia suele ser el activo más valioso.